Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy os traigo la historia de Betsy Faria, una mujer que sufría cáncer y confió en la persona equivocada. Pero antes os pongo en contexto. Ras Faria, el marido de Betsy, volvió a casa después de pasar la tarde con sus amigos. Había comprado algo de cena pensando que su mujer, después de una sesión de quimio, estaría agotada. Vivían en un barrio tranquilo de Troy, Missouri, de estos de los que nunca pasa de nada. Pero lo que estaba a punto de encontrar dentro de la casa iba a cambiar su vida para siempre. Ras entró en la casa y fue hacia la cocina a dejar las bolsas de comida. Luego llamó a su mujer, pero esta no le respondía y se dio cuenta de que la casa estaba demasiado en silencio. Incluso el perro de la familia, que siempre ladraba, no estaba haciendo ruido. Ras entonces fue al salón y al dar unos pocos pasos encontró el cuerpo de su mujer. Como habréis visto en la llamada, Ras está completamente fuera de sí y llorando intenta explicar lo que está viendo. Incluso llega a decir que su mujer Betsy se ha quitado la vida porque no puede soportar más su enfermedad. Pero la cosa cambia cuando la policía llega a la escena del crimen y se dan cuenta de que no se trata de un Lo que Ras no sabía es que mientras él pedía ayuda desesperado, alguien ya había preparado un plan para que toda la culpa recayese sobre él. Esa noche no solo murió Betsy Faria, esa noche empezó el ascenso de Pam Hupp, la mujer que se presentaba como la mejor amiga del mundo, y acabó convertida en una de las personas más manipuladoras y odiadas de Estados Unidos. Esta historia tan retorcida solo acaba de empezar, incluso hace que te plantees en quién puedes confiarle tu vida. Pero antes de continuar, lo que te digo siempre, suscríbete y dale a la campanita, además de que puedes seguirme tanto en Instagram como TikTok, donde subo contenido de True Crime todos los días. Y lo que te digo siempre, si me dejas un me gusta, eso hace que YouTube posicione mejor el vídeo y por lo tanto a mí me anima a seguir trayéndoos historias como esta. Ahora sí, vayamos a por el caso de la mujer más odiada de Estados Unidos. Betsy Faria era de esas personas alegres, extrovertidas y muy bromistas. Le encantaba salir, bailar, ir al cine, las barbacoas y sobre todo tener a los suyos cerca. Nació en Richmond Heights, Missouri, en una familia muy unida. De joven se casó con su novio del instituto y tuvo 2 hijas, Leah y Mariah. Aquel matrimonio no funcionó, pero todo terminó de buen rollo. A finales de los 90, Betsy trabajaba en una gasolinera y siempre tenía la visita de un cliente habitual, Ras Faria. Poco a poco se fueron conociendo, tuvieron citas y en el año 2000 decidieron casarse. Al poco tiempo se mudaron a Troy, Missouri, donde la pareja tenía una vida tranquila, sencilla y feliz. Vamos, que básicamente era un matrimonio muy normal. Pero en el año 2010 la familia recibió un golpe muy duro, y es que Betsy fue diagnosticada con cáncer de mama. Al principio los médicos le dijeron que todo parecía controlado y que era muy probable que lo superara. A finales de 2011, Betsy organizó un crucero con su familia y amigos. Quería celebrar que el tratamiento parecía estar funcionando y que todo iba a mejor. Pero justo antes de embarcar, los médicos le dieron una noticia devastadora. Y es que el cáncer no estaba remitiendo, sino todo lo contrario, se estaba extendiendo. Aún así, Betsy decidió no cancelar el viaje. Dijo que quería aprovechar cada momento, y así lo hizo. Durante el crucero bailó, rió y se mostró más positiva que nunca. Era su forma de seguir luchando, aunque ya sabía que le quedaba poco tiempo. Por aquella época en la que Betsy estaba enferma, reapareció una antigua amiga, Pam Hupp. Se habían conocido años atrás, cuando trabajaban juntas en una aseguradora llamada State Farm. No eran grandes amigas, pero se caían bien, se saludaban y se tenían en redes sociales. Cuando Pam se enteró de que Betsy tenía cáncer, la llamó enseguida, y poco a poco estuvo más presente en su vida. La acompañaba a las sesiones de quimio, la llevaba a las citas con los médicos, le ayudaba con el papeleo. Vamos, que básicamente se convirtió en su compañera habitual. Pam era muy habladora y muy de aparentar seguridad, de esas personas que siempre tienen una opinión sobre todo. Los amigos de Betsy la veían como una tía simpática, un poco intensa pero buena gente. Incluso Ras, el marido, la consideraba alguien de confianza. Pero a medida que pasaban los meses ya empezaron las cosas raras, y es que Pam pasó de ser la acompañante de Betsy a gestionar su vida. Llamaba a los doctores, organizaba las visitas, incluso decidía quién podía ver o quién no podía ver a Betsy. Era como si hubiera pasado de ser una amiga solidaria a ser la gestora de su vida.
A veces Betsy lo notaba, pero le sabía mal poner límites. Al fin y al cabo, Pam era la única persona que siempre estaba disponible, siempre sonriendo y siempre diciendo que lo hacía por ayudar. En un momento tan delicado, ¿cómo le va a decir Betsy a Pam que deje de hacer todo eso, si era la única persona que realmente le acompañaba todos los días? Pero si todo esto ya te ha parecido raro y que huele un poco mal, espérate, porque además Pam convenció a Betsy de poner a su nombre la póliza del seguro de vida. Según Pam, el cambio del seguro de vida fue idea de la propia Betsy. Pam contaba que su amiga estaba preocupada por cómo Russ, su marido, podría gastar ese dinero si ella moría. Decía que Betsy temía que Russ malgastara el dinero en tonterías y que ese dinero no llegase a sus hijas después de su muerte. Así que supuestamente Betsy le pidió a Pam que figurara como beneficiaria temporal, solo para proteger el dinero y después entregárselo a las chicas. Una historia que en papel sonaba altruista, pero cuando lo cuentas con calma hay cosas que no encajan. Primero, que Betsy hizo este cambio solo 5 días antes de morir. Segundo, que este cambio lo hizo acompañada de Pam sin que Russ lo supiera. Y tercero, que fue Pam quien agendó la cita con el notario. Todo esto se lo contaba a la policía en el interrogatorio, con muchísima calma, como si estuviese haciendo algo muy bueno. Pero bueno, no me quiero adelantar. Primero vayamos a la noche del crimen. Para contaros la noche del crimen vamos a dividirlo en 3 historias y 3 personas. Y empezamos con Betsy. El 27 de diciembre de 2011 fue un día largo para Betsy Faria. Por la mañana tenía sesión de quimioterapia, una más dentro de un tratamiento que ya la estaba dejando agotada. Russ, su marido, tenía pensado ir a buscarla al hospital, como hacía muchas veces, pero Betsy le dijo que no hacía falta, que Pam la acompañaría ese día. Y así fue. Pam fue a buscarla a su casa, la acompañó hasta la sesión de quimio, luego la recogió, por la tarde pasaron un rato juntas e incluso fueron a visitar a la madre de Betsy. Betsy ese día estaba algo cansada, pero tranquila. Durante el trayecto hablaron del crucero, de las hijas y de las ganas que tenía de pasar más tiempo en casa. Pam sonreía y le decía que descansara y que ella se encargaría de todo. A las 7 de la tarde, Pam dejó a Betsy en su casa. Y este detalle es muy importante porque fue la última persona en verla con vida. Ahora pasemos a la historia de Russ Faria. Él había salido de trabajar y se preparaba para su plan de cada martes. Una noche de películas y juegos de rol con sus amigos de toda la vida. Esto lo hacía desde hacía años, es decir, era un ritual fijo. Sabía que Betsy ese día tenía una sesión de quimio y, como os he dicho, su idea era ir a buscarla, pero Betsy le dijo que no, que Pam se encargaba de todo. Entonces le puso un mensaje y parecía que todo estaba bien, no notó nada raro. Russ salió de casa sobre las 5 de la tarde. Estuvo con sus amigos varias horas, comieron pizza, vieron una peli, hablaron de tonterías y era para ellos un martes cualquiera. Sobre las 9 de la noche, Russ decidió volver a casa. Y entonces es cuando decidió pasar por un restaurante para llevarle algo de comida a Betsy, porque sabía que había tenido la sesión de quimio. Lo que él no sabía es que cuando iba a llegar a su casa, su vida iba a cambiar para siempre. Y por último, tenemos la historia de Pam. Según su versión, después de dejar a Betsy, volvió directamente a su casa. Dijo que se cambió de ropa, se tumbó en el sofá y se puso a ver la tele. Todo parecía normal. Pero mientras Pam descansaba, Russ estaba llegando a casa. Y fue entonces cuando encontró el cuerpo de su mujer. Hizo la llamada al 911 diciendo que se había quitado la vida. Y cuando llegó la policía se dieron cuenta de que eso no era un sino que se trataba de un asesinato. Encuentran a Russ Faria en estado de shock, llorando, temblando, repitiendo que su mujer se ha quitado la vida. Pero la escena del crimen cuenta otra historia, y es que Betsy tenía más de 50 por todo el cuerpo, incluso el cuchillo seguía en su cuello. Además, la escena parecía muy normal, no habían forzado la cerradura y todo estaba en su sitio, es decir, no habían robado nada. Los agentes empiezan a sospechar. Russ está demasiado alterado, pero su versión no encaja con el tiempo de la muerte. La comida que trajo del restaurante aún está caliente y Betsy llevaba horas muertas. En cuestión de minutos todo el tono cambia. Russ pasa de ser un marido desesperado por la muerte de su mujer a ser el sospechoso principal de su muerte. Lo interroga en esa misma noche y aunque él insiste que pasó todo el día con sus amigos, la policía ya tiene su propia historia. Entonces en escena entra otra persona, Pam Happ, que está demasiado dispuesta a ayudar a la policía. A las pocas horas del crimen la policía llama a Pam y quieren saber qué hizo esa tarde y cuándo fue la última vez que vio a Betsy y si notó algo extraño. Pam llega a la comisaría tranquila. Demasiado tranquila para todo lo que acaba de pasar.
Incluso se enorgullece de decir que ella ha sido la última persona que ha visto con vida a Betsy. Desde el minuto 1, Pam empieza a marcar el relato. Dice que Betsy estaba deprimida, que el cáncer la tenía agotada y que últimamente discutía con Russ. Según ella, Betsy le había dicho que tenía miedo de su marido, que Russ tenía mal carácter y que se ponía agresivo cuando bebía. Pam cuenta que Betsy no quería que Russ se quedara con su dinero si algo le pasaba, que por eso, según ella, Betsy decidió cambiar la póliza del seguro. Y claro, en ese momento, ante los ojos de la policía, todo tiene sentido. Una mujer con cáncer, un matrimonio que no está en su mejor momento, un marido con mal carácter, una póliza del seguro que se ha cambiado y un crimen brutal. Pam se vende como una amiga preocupada. Dice que ese día llevó a Betsy a la quimio, que la notó muy cansada y que incluso le dio un abrazo de despedida cuando la dejó en su casa. Fue la última vez que la vi viva, repetía varias veces. Y es que además la policía no paraba de hacerle preguntas a Pam y ésta respondía a todas con muchísimo detalle y sobre todo siempre contando una misma historia, que el culpable era Russ, que él era el responsable de la muerte de Betsy y que estaba muy mal en su matrimonio. Es decir, toda la acusación sobre Russ se construyó bajo la declaración de Pam. La policía tomó nota de cada palabra y en ese momento, sin pruebas físicas, sin testigos y sin un motivo claro, la declaración de Pam se convirtió en la pieza central de la acusación contra Russ Faria. Pam salió de la comisaría, calmada y tranquila, y sobre todo con la sensación de que había cumplido su objetivo, hacer que el marido de Betsy fuera el culpable. Por otro lado, en esta historia tenemos la detención de Russ. Llevaba horas sin dormir, acababa de llamar al 911 porque había encontrado a su mujer muerta y enfrente de él tenía a 2 agentes de policía que no creían ninguna de sus palabras. Al principio el tono fue amable, le preguntaron por su día, por la quimio de Betsy, por su rutina de los martes con los amigos. Russ respondió con detalle, repitiendo los horarios, los mensajes, los nombres de los testigos y todo cuadraba. Pero a medida que pasaban los minutos, el ambiente de la sala cambió. Los agentes empezaron a insistir en los tiempos, que si había tardado demasiado en volver a casa, que si su comida seguía caliente y que su reacción era rara para alguien que acababa de perder a su esposa. Entonces la policía decidió enseñarle fotos a Russ de la escena del crimen. Este se quedó en estado de shock e insistía que él amaba a su mujer, que no era el culpable y que tenía testigos porque había pasado toda la tarde con sus amigos. Pero parecía que ninguna de esas palabras era creíble para los policías. La policía ya tenía su teoría. Mujer enferma, matrimonio con tensiones, seguro de vida cambiado y un marido que vuelve a casa y la mata en un ataque de ira. Esa misma noche, Russ Faria fue detenido por el asesinato de su mujer y pasó de ser la víctima y un viudo destrozado a ser un sin remordimientos. Todo esto según la policía. En los días siguientes al arresto, la policía encontró algo más. Un mensaje en el ordenador de Betsy, un texto donde supuestamente decía tenerle miedo a Russ. Para los agentes fue la confirmación de que habían atrapado al culpable, pero con el tiempo ese mensaje en el ordenador sería una de las pruebas más cuestionadas, porque había demasiadas cosas que no cuadraban. La hora en la que había sido escrito el mensaje, el estilo en el que había sido escrito el mensaje y sobre todo, qué persona tuvo acceso al ordenador de Betsy antes de su muerte. El juicio de Russ Faria comenzó en noviembre de 2013, casi 2 años después del crimen. Durante todo este tiempo, Russ estuvo en prisión preventiva, mientras su familia y sus amigos repetían que era inocente. Pero el ambiente ya estaba contaminado, y es que la prensa local ya había declarado a Russ culpable. Marido asesina a su mujer enferma para conseguir el dinero. Y claro, parte de esta historia la había escrito una persona que era la supuesta mejor amiga de Betsy, Pam Happ. En el estrado, Pam volvió a interpretar su papel a la perfección. Voz suave, tono tranquilo, lágrimas en el momento justo. Dijo que Betsy le había confesado tener miedo de Russ y que se sentía controlada y que temía por su vida. Contó que por eso había cambiado la póliza del seguro y que el día del crimen Betsy estaba rara, nerviosa, como si supiera que algo malo iba a pasar. Y aquí viene uno de los giros más grandes de la historia, y es que Russ se enteró durante el juicio de que Betsy había cambiado la póliza del seguro de vida. Pero esperad, porque esta prueba nunca se tomó en serio, es decir, fue descartada desde el inicio. Entonces Russ empezó a atar cabos y se dio cuenta de que Pam podía estar detrás de la muerte de su mujer. La fiscalía, sin embargo, no necesitaba pruebas físicas. No había huellas, ni ADN, ni sangre, ni nada. Pero sí había una historia emocional que sonaba coherente. Y aquí viene uno de los detalles más extraños de esta historia, el mensaje encontrado en el ordenador de Betsy. Y aunque la fecha no cuadraba y el mensaje estaba escrito de forma extraña, el jurado lo tomó como prueba concluyente. Y aquí viene otro giro. Y como os he dicho, Russ pasó todo el día con sus amigos. Estos declararon y confirmaron que estuvieron con Russ hasta las 9 de la noche.
pero la fiscalía los presentó como cómplices y amigos que encubrían. Pam, en cambio, fue tratada como una heroína, la amiga fiel que solo quería ayudar, y así un caso sin pruebas físicas, pero lleno de emociones, suposiciones y el testimonio perfecto de Pam, el jurado declaró a Ras Faria culpable de asesinato de su esposa. Pam salió del juzgado, sonriendo, diciendo que por fin Betsy, su mejor amiga, tenía justicia. Mientras Ras empezaba a cumplir cadena perpetua en prisión, Pam empezaba una nueva vida, con $150,000 más en el banco. Ese dinero que supuestamente se lo iba a dar a las hijas de Betsy. Pero de hecho nunca lo hizo. Usó ese dinero para pagar deudas, renovar su casa y comprarse un coche nuevo. Incluso llegó a justificarlo diciendo que Betsy se lo había regalado. Y un detalle, cuando las hijas de Betsy intentaron reclamarlo, Pam les dijo que no tenían derecho a nada, que su madre quería que ella se encargara de todo. La realidad es que Pam se había quedado con todo el dinero y ni un solo dólar le llegaron a las hijas de Betsy. Por otro lado, la familia de Ras nunca dejó de luchar. Sus amigos, los mismos con los que estuvo la noche del crimen, se organizaron para conseguir nuevas pruebas y en 2015 apareció una pieza clave. Un nuevo abogado, Joel Schwartz. Schwartz revisó el caso desde el inicio y lo que encontró fue un desastre judicial. Pruebas ignoradas, testimonios descartados y una acusación que solamente tenía una dirección: inculpar a Ras Faria. El nuevo equipo descubrió que las pruebas forenses no coincidían con la versión de la fiscalía. La sangre de Ras no estaba en el cuerpo de Betsy, ni en el arma, ni en ningún sitio. Y además los registros de teléfono, los tickets y las cámaras de tráfico probaban que Ras no pudo estar en casa a la hora del crimen. Entonces todo empezó a apuntar a una persona, que ya os podréis imaginar: Pam Happ, porque las llamadas, los mensajes y los movimientos de Pam ese día eran cada vez más sospechosos. Los tiempos no cuadraban, su versión cambiaba con cada interrogatorio y además había mentido sobre a qué hora dejó a Betsy. Joel Schwartz consiguió que el caso se reabriera y cuando empezó el nuevo juicio, todas las versiones y declaraciones de Pam empezaron a desmoronarse. En 2015, 4 años después del crimen, el caso de Betsy Faria volvió a los tribunales. El nuevo abogado descubrió que el primer juicio había sido un auténtico desastre. Pruebas ignoradas, testigos descartados y un fiscal que mantenía una relación personal con uno de los agentes principales del caso. Vamos, imparcialidad cero. Y lo más heavy, el juez anterior había prohibido inculpar a Pam como sospechosa. Esta vez Schwartz lo puso todo sobre la mesa: los horarios, los tickets, las llamadas y sobre todo las mentiras y contradicciones de Pam. El 6 de noviembre de 2015, Ras Faria fue declarado inocente. Después de casi 4 años en prisión salió en libertad. Por otro lado, Pam seguía sonriendo delante de las cámaras, diciendo que todo era una conspiración mediática. Pero espérate, porque esta historia aún tiene más giros y muertes. Primero, la madre de Pam. En 2013, Shirley Neumann, una anciana de 77 años, murió al caer desde un balcón de su residencia. Pam fue la última persona que la vio con vida. Le dejó unas pastillas y se fue. Horas después, su madre apareció muerta 7 pisos más abajo. El caso se cerró como un accidente, pero con el tiempo los investigadores empezarían a mirarlo todo con otros ojos. Pero os preguntaréis, ¿por qué os estoy contando la historia de la muerte de la madre de Pam? Esperad. Y es que Pam usó como excusa la muerte de su madre para no tener que ir a declarar al juicio. Y luego llegó otra muerte sospechosa, la de Louis Gumpenberg. En agosto de 2016, Pam llamó al 911 desde su casa, diciendo que un hombre había intentado secuestrarla. Contó que el tipo, Luis, le había apuntado con un cuchillo y que ella, en defensa propia, le había disparado. La policía llegó a la casa y encontró a Luis muerto. Y Pam no paraba de insistir en una sola cosa, y es que Ras Faria supuestamente había contratado a un sicario para matarla. Pero esta vez algo no cuadraba, y es que Luis tenía una discapacidad mental por un accidente que había sufrido años atrás. Apenas podía caminar bien, y mucho menos correr o amenazar a alguien. Vale, y perdonad si esto no se entiende bien, ¿vale? Pero es que es un poco raro de explicar. Y es que en uno de los bolsillos de Luis encontraron un sobre con dinero y con una nota, en la que supuestamente esa nota ponía que le habían contratado para matar a Pam. Todo muy extraño y todo muy teatral, es decir, es como muy raro todo. Pero es que además los agentes revisaron los últimos movimientos de Pam y lo que había hecho días anteriores.
Y es que se dieron cuenta de que Pam durante varios días salió a la calle con su coche a buscar a posibles víctimas. Durante varios días condujo por barrios de St. Charles, intentando convencer a hombres al azar para que se subieran a su coche. Les decía que trabajaba para el programa Deadline, que es un programa de crímenes de Estados Unidos, y que buscaba voluntarios para una recreación sobre el caso de Ras Faria. Les ofrecía miles de dólares en efectivo. Algunos desconfiaron y otros la ignoraron y se marcharon, hasta que encontró a Louis Guppenberg. Louis no entendía del todo la situación y Pam lo convenció para que lo acompañara a su casa, donde le prometió que grabarían una pequeña escena. Y retomamos un poco el inicio de este capítulo. Fue entonces cuando Pam llamó al 911 diciendo que alguien la había intentado matar, pero la policía enseguida se dio cuenta de que todo era una escena planeada. Como os decía, toda esta historia se trataba de un teatro. Pero espérate, porque es que encima hay otro detalle aún más estúpido por parte de Pam. Y es que los billetes encontrados en el bolsillo de Louis coincidían en número de serie con los mismos billetes que tenía Pam en su casa. Insisto, era todo un teatro y una escena muy mal preparada. Era un montaje tan torpe que los investigadores apenas podían creerlo. Una mujer que se había salido con la suya durante años, que había engañado a la policía, al jurado y a medio país. Había tropezado con su propia mentira. El 23 de agosto de 2016, Pam fue arrestada por el asesinato de Louis, y además durante el registro la policía grabó algo escalofriante. Pam escondió un bolígrafo en su ropa e intentó clavárselo en el cuello mientras la interrogaban. Un intento de suicidio desesperado, pero no lo consiguió. Cuando esta historia llegó a los medios, se dieron cuenta de que Ras había tenido razón durante todos estos años, que Pam se había metido en sus vidas para destrozarlos y sobre todo para quedarse con todo el dinero. Y aún así seguía sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento, nunca pidió perdón a la familia de Betsy ni reconoció haber hecho nada malo. Cuando Pam fue arrestada por el asesinato de Louis, aceptó un acuerdo con la fiscalía en 2019. Declararse culpable de ese crimen a cambio de evitar la pena de muerte. Y como os he dicho, Pam nunca confesó el asesinato de Betsy, hasta que en 2021 las autoridades finalmente la acusaron formalmente del asesinato de Betsy Faria, 10 años después de aquel crimen que lo empezó todo. A día de hoy aún espera juicio. Ras Faria, en cambio, como os he dicho, fue absuelto en 2015, después de pasar casi 4 años en prisión por algo que no hizo. Perdió a su esposa, su reputación y gran parte de su vida, pero nunca dejó de pelear para limpiar su nombre, ni de repetir lo que siempre dijo desde el principio, que Pam era la verdadera culpable. Además, la madre de Pam, Shirley, sigue oficialmente catalogada como muerte accidental, aunque la policía reabrió la investigación al descubrir que las heridas no coincidían con una simple caída. Y lo dicho, Pam aún está en prisión, cumpliendo cadena en Missouri. Y lo que os he dicho al principio de esta historia, al final no sabes a quién tienes al lado y tienes que saber en quién puedes confiar y en quién no. Y ya para finalizar, lo que os digo siempre, si os ha gustado este caso podéis suscribiros y darle a la campanita. Seguirme tanto en Instagram como TikTok, donde subo contenido de True Crime todos los días. Además podéis dejar un me gusta porque a mí eso me anima y me ayuda a seguir trayéndoos historias como estas. Y si te has quedado con ganas de más, por aquí te dejo un vídeo de una de las desapariciones más misteriosas de Estados Unidos. Ahora sí, nos vemos en el próximo caso.